Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el cuarto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy generoso cuando ayudo a mis compañeros. El día de hoy vamos a trabajar una nueva unidad y conversaremos sobre el virreinato peruano. Se conoce como virreinato peruano al periodo de nuestra historia que abarca desde el año 1542 hasta el año 1824, y hay que prestar atención aquí porque son fechas que necesariamente debemos conocer. En el año 1542, el rey Carlos I de España crea el virreinato peruano a través de las nuevas leyes de Indias y establece como primer virrey a Blasco Núñez de Vela. Eso lo hemos conversado durante las guerras civiles. ¿Y qué ocurrió en el año 1824? El general Simón Bolívar, luego de la batalla de Ayacucho, termina por expulsar a los españoles del Perú. Recuerda que durante toda esta época, el Perú se encontraba bajo la dominación de España, es decir, España gobernaba y organizaba nuestro territorio. Prestemos atención a este mapa, es el mapa de América del Sur, en el cual vamos a ver diferentes territorios. Nos centramos primero en la parte en color rojo, le corresponde al virreinato del Perú. Toda esa parte fue administrada por España. Oficialmente a España también le correspondía la parte en color verde, que son los territorios que todavía no han sido descubiertos. Le correspondía, pero España no se centró en descubrir esa zona, no quiso explorar esas zonas porque no encontró el recurso que tanto anhelaba, que era el oro. Por lo tanto, se centró solamente en la parte en color rojo. Y más hacia oriente, es decir, al lado derecho, tenemos una parte en color anaranjado, cuyas posesiones van a ser administradas por el país de Portugal. Y más adelante darán paso a la formación de Brasil. El día de hoy vamos a enfatizar solamente en la organización política del virreinato, y para eso debemos conocer qué son las autoridades metropolitanas. Estas autoridades son aquellas que se encuentran en España, es decir, pertenecen todavía a Europa, pero administran, cuidan, dan normas y leyes para el virreinato del Perú, que se encuentra en Sudamérica. Así tenemos, por ejemplo, al rey. El rey es la máxima autoridad de todo el virreinato y también de España. Este rey gobernaba por derecho divino. Profesor, ¿qué quiere decir derecho divino? Eso significa que tradicionalmente se ha considerado que el rey es elegido por Dios para gobernar. El pueblo no elige al rey. Es Dios quien lo ha designado para que él sea gobernador. A su vez, su hijo será gobernador, su nieto también será el rey, su bisnieto también será el rey, es decir, todos sus descendientes están condenados a ser reyes. El rey dictaba leyes llamadas cédulas reales, es decir, si había que dar una norma, alguna ley, a ese documento se le llamaba cédula real. Aquí estamos viendo un caso de los reyes más importantes que ha tenido España. Al lado derecho tenemos a Fernando de Aragón y al lado izquierdo su esposa Isabel de Castilla, los famosos reyes católicos que tú ya los conoces. Lo trabajamos y lo vimos cuando estábamos estudiando los viajes de Cristóbal Colón. Los reyes que gobernaron España durante la época del virreinato pertenecieron a dos dinastías diferentes. Una dinastía es un grupo familiar, una familia. Por lo tanto, tenemos la dinastía Habsburgo, de origen austriaco. Los reyes más representativos son, por ejemplo, Carlos I, apodado el Hermoso, y recuerda, Carlos I es el que crea el virreinato peruano.
y en España es uno de los más grandes representantes del absolutismo, es decir, Carlos I tenía el poder absoluto de toda la monarquía española. Luego tenemos a Felipe II, conocido como el Prudente. Así como Carlos I, este Felipe también va a ser reconocido por ser uno de los reyes más absolutistas que tuvo España. Tanto los gobiernos de Carlos I como de Felipe II apoyan mucho en la organización del virreinato peruano. Luego seguirán otros reyes de menor importancia como Felipe III, apodado el Piadoso, con el cual ya se tiene una administración un poco deficiente tanto de España como de sus colonias. Esta situación se agrava cuando llega al poder el rey Felipe IV, apodado el Grande, y esta situación difícil llega a su punto más problemático con el ascenso de Carlos II a la monarquía, apodado el Hechizado, porque Carlos II no tiene descendencia, es decir, no tiene hijos, y como no tiene hijos, no hay quien gobierne después de Carlos II. Es por eso que va a empezar una guerra en Europa para ver quién va a ser el nuevo rey de España, y muchas monarquías están intentando colocar a su representante en el trono español. Al final de este conflicto, que se conoce como la Guerra de Sucesión Española, llega al poder la dinastía Borbón, de ascendencia francesa, con el representante Felipe V, apodado el Animoso. Él va a ser el nuevo rey de España. Seguido por Fernando VI, apodado el Justo, y ambos van a iniciar una serie de reformas, una serie de cambios acá en el virreinato porque había sido mal administrado, y los gobernadores que se encontraban acá en América del Sur, en el Perú, estaban abusando de su poder y estaban teniendo cada vez más riquezas, y España no veía esas riquezas, no llegaban hasta España las riquezas. A esas reformas se les conoce como reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque lo aplicó la dinastía Borbón. Es el rey Carlos III, llamado el Político, quien aplica la mayor cantidad de reformas borbónicas, con lo cual puede, por un momento al menos, salvar la situación que vivía América del Sur y el virreinato del Perú. Luego llegará al poder Carlos IV, apodado como el Cazador, por su gusto y afición a este deporte, y finalmente Fernando VII, llamado el Deseado, porque todo el pueblo lo aclamaba en vez de su padre Carlos IV. Es con Fernando VII que se da la independencia del Perú. Llegaron los libertadores José de San Martín, Simón Bolívar, y ante la situación difícil que se vivía en España por la invasión de Napoleón Bonaparte, aprovechan los países de América del Sur, como Argentina, Chile, Venezuela y Colombia, para consolidar su independencia y por último darle independencia al Perú, con lo cual los españoles son expulsados del país. Otra de las autoridades metropolitanas que se encontraba en España viene a ser el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era una institución que dirigía los intereses de España en América. Elaboraba las leyes para el virreinato desde España y realizaban el juicio de residencia. Es decir, al virrey que estaba gobernando acá en el Perú, luego de que había terminado su periodo de gobierno, su periodo de mandato, era citado por el Consejo de Indias. El Consejo de Indias lo llamaba y le preguntaba cómo ha sido su gobierno, qué problemas ha tenido, qué dificultades ha encontrado y qué cosas buenas ha hecho en ese gobierno. A eso se le llamó el juicio de residencia, un tipo de tribunal que le sometía a juicio al virrey luego de haber gobernado. Recuerda, el Consejo de Indias y el rey son las autoridades metropolitanas, es decir, se encuentran en España. Vamos a ver qué dice nuestra autoevaluación.
La primera pregunta es, ¿en qué año fue creado el virreinato peruano? Muy bien, acá tenemos tres opciones: 1492, 1542 y 1821. ¿Tú recuerdas en el año 1492? Cristóbal Colón descubre América. Y en el año 1821, José de San Martín proclama la independencia del Perú. Por lo tanto, el virreinato se crea en el año 1542. Pregunta número 2 nos dice: ¿de qué país procedía la dinastía Habsburgo? Recuerda, durante el virreinato peruano hubo dos dinastías reinantes en España: la dinastía Borbón, de ascendencia francesa, y la dinastía Habsburgo, de ascendencia austriaca. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.